El whisky no es una bebida. El whisky es una visión del mundo. Rudyard Kipling. Para elaborar whisky se necesitan 3 materias primas: agua, grano y levadura. Para que el whisky desarrolle su sabor típico, también intervienen otros componentes, como la madera de las barricas y la turba. Cada destilería utiliza su propia agua, normalmente de un manantial cercano. El contenido en minerales y turba, la dureza del agua o los microorganismos determinan la calidad especial del agua. Pero también se supone que el agua recoge notas florales del brezo típico de Escocia y las transmite al whisky. La materia prima más importante para el proceso de elaboración es el grano. Para los whiskies de malta única, la cebada malteada es el principal agente aromatizante. Sin embargo, también se utiliza maíz, centeno o trigo, como en el caso del bourbon, por ejemplo. Sin embargo, antes de destilar un whisky a partir de los granos dorados, primero hay que maltear el grano. El malteado del grano es uno de los pasos más importantes en la producción del whisky. El grano se pone a germinar de forma controlada, y la germinación se detiene de nuevo en el momento adecuado. Según una antigua tradición, la cebada se remoja en agua en grandes cubas llamadas steeps. Durante el proceso de remojo, el agua se cambia 2 o 3 veces. Entre medias, se añade oxígeno durante unas horas, lo que garantiza que el grano pueda absorber el agua más rápidamente. Este proceso dura de 1 a 3 días y depende del tamaño del grano de cebada. Cuando la cebada tiene un contenido de agua de aproximadamente el 45% después del remojo, se deposita en unos suelos designados, los pisos de malteado. Dependiendo de la temperatura, empieza a germinar entre 4 y 9 días. Las hormonas de crecimiento liberadas en el grano favorecen la producción y liberación de enzimas. Estas destruyen la cubierta de la semilla y llegan así al almidón, lo que garantiza que el grano forme gérmenes de raíz y hoja. Las enzimas, alfa y beta amilasas, son necesarias para convertir el almidón en azúcar durante la maceración. Durante la germinación se genera mucho calor, por lo que hay que enfriar la cebada. Para ello, los malteros utilizan cubos de malteado y rastrillos para voltear el grano con regularidad. De este modo, el calor generado durante la germinación se distribuye. Cuando el grano de cebada se ha abierto, y el germen alcanza aproximadamente 3/4 de la longitud del grano, se interrumpe el proceso de germinación. Los granos, que en esta fase se denominan malta verde, se esparcen uniformemente por el suelo de un horno, y se cuecen en el horno de turba situado debajo. El horneado detiene la germinación, y elimina las bacterias y el moho. El sabor de la cebada se transforma en notas de malta y cierto dulzor. Si se añade turba al fuego del horno, la malta adquiere el sabor ahumado de la turba. La cantidad de turba se calcula en partes por millón de fenol. La malta ligeramente turbada contiene de 2 a 10 partes por millón, y la muy turbada, de 50 a 60 partes por millón de fenol. Después del secado, la cebada tiene un contenido de agua del 4 al 5%. El tradicional techo en forma de pagoda, que suele ser un rasgo identificativo típico y llamativo de las destilerías de Escocia, garantiza un suministro óptimo de aire al horno. Justo antes de la maceración, los granos de cebada malteada se muelen en grist para romperlos y extraer el azúcar. A continuación, se mezclan con agua caliente de 62 a 65 grados en la cuba de maceración. Mientras tanto, el mosto se remueve constantemente con la ayuda de un rastrillo giratorio. Ahora, las beta-amilasas se activan y convierten el almidón en diversos azúcares, que se disuelven en el agua. Entre estos azúcares se encuentran la maltosa, la glucosa, la maltotriosa y la destrina. Las condiciones en las que trabaja la enzima influyen en su actividad. Para acortar el tiempo de elaboración, el cervecero garantiza unas condiciones óptimas en el macerado. Transcurridos 30 minutos, el líquido se escurre a través del fondo perforado de la cuba de maceración y se recoge. El macerado de grano se mezcla una segunda vez con agua ligeramente más caliente.
esta vez a 70 o 75 grados Celsius. El líquido se escurre de nuevo y se recoge. El mosto se calienta una tercera vez con agua a unos 80 grados. Sin embargo, como el contenido de azúcar es mucho menor la tercera vez que en las pasadas anteriores, no se utiliza para la fermentación posterior, sino para el siguiente proceso de maceración. El líquido muy azucarado se enfría a 16 o 20 grados Celsius. Tras el enfriamiento, el mosto o palabra resultante se bombea al tanque de fermentación, el llamado washback, donde se añade la levadura. Las células de levadura fermentan los azúcares del mosto en alcohol y dióxido de carbono. El proceso completo de fermentación dura hasta 4 días. El mosto tiene una graduación alcohólica de entre 8 y 11%, y ya puede ser destilado por primera vez. Durante el proceso de destilación, la colada se calienta en el primer alambique de cobre, el wash steel. El cobre es el material ideal, porque es un buen conductor del calor, y se puede moldear fácilmente. Además, elimina los compuestos de azufre no deseados. El alambique, también llamado pote, consta de 3 partes: la caldera, el cuello de cisne o brazo de lin, por último, el enfriador. El tamaño y la forma del alambique influyen en el sabor del whisky. Los vapores alcohólicos ascienden por el cuello del alambique, porque el alcohol se evapora a una temperatura inferior a la del agua. El agua permanece detrás. En el intercambiador de calor tubular, los vapores de alcohol se enfrían y vuelven a licuarse. La bebida espirituosa cruda o vino bajo resultante tiene una graduación alcohólica de entre el 20 y el 25%. El proceso de destilación se repite ahora en el segundo alambique de cobre, más pequeño, el Spirit Steel. Este proceso suele durar unas 8 horas. La destilación separa el alcohol y la mayor parte de los olores y sabores del agua, y los concentra. Aquí se obtiene un alcohol de 65 a 70% en volumen. El aguardiente fino resultante es separado por el maestro destilador en el Spirit Safe en cabeza, corazón y cola. La cabeza contiene residuos del proceso de destilación anterior, así como el metanol tóxico volátil. El corazón fluye a través de un contador, que se utiliza para determinar el impuesto sobre las bebidas espirituosas que se pagará posteriormente. En la cola se capturan los aceites de fusel de sabor indeseable o incluso nocivos para la salud. Ahora el aguardiente fino se bombea en un gran contenedor, llamado Spirit Receiver. El New Make se mezcla parcialmente con agua, y se introduce en barricas de roble para su almacenamiento final. Tras numerosos ensayos y experimentos, se han establecido 2 tipos de madera para el almacenamiento y la maduración del whisky: el roble blanco americano y el roble europeo. Entretanto, sin embargo, también se fabrican barricas de whisky con roble japonés. Los años de maduración en una barrica de roble pueden ser responsables del 60 al 80% del sabor. Por supuesto, el aguardiente crudo, que sigue siendo muy punzante tras la destilación, ya contiene aromas debidos a las materias primas. Pero solo con el almacenamiento adquiere el whisky su sabor redondo y único. Según la ley, el whisky escocés debe madurar en barrica durante al menos 3 años. Dado que la madera respira, entre el 1,5 y el 3% del oro líquido se evapora anualmente en forma de la llamada cuota del ángel. Para los tipos de whisky más oscuros se utilizan principalmente barricas en las que previamente se ha almacenado vino de Jerez o de Oporto. Para los whiskies ligeros se utilizan barricas usadas de bourbon americano. Pero las barricas de ron Iberoulo también influyen en el sabor del whisky. Sin embargo, no solo la madera de la barrica y su grado de quemado son decisivos para el desarrollo de aromas especiales, sino también el clima y el entorno. Los whiskies de la isla de Islay, por ejemplo, adquieren un carácter único gracias al aire salado del mar.
Las barricas usadas se reacondicionan regularmente en las tonelerías, de modo que las barricas se utilizan varias veces y algunas durante décadas. Es natural que el whisky de una barrica de Jerez utilizada por segunda vez para envejecer absorba menos sabor a Jerez que el de una barrica fresca. Gracias a estas múltiples influencias, con el tiempo se crea un whisky individual y distintivo en cada barrica. Salud.